El tema del día tiene que ver con los objetivos, las metas, pero sobre todo el plan de acción para el 2025. Siendo este el último programa del año, es bien importante mirar que podemos hacer un plan estratégico, podemos tener objetivos, pero si no los medimos y hacemos un buen plan de acción, esto queda en buenas intenciones. Es importante poder hacer un plan de acción y es importante tener los elementos, el presupuesto y cómo lo vamos a hacer. Ahí, desde el punto de vista electoral o desde el punto de vista político y también desde el punto de vista empresarial, hay muchas intenciones, hay muchas promesas de alguna forma, pero cómo se van a hacer es el meollo del asunto. Muchos de los planes estratégicos y muchas de las estrategias como objetivos escritos realmente en las organizaciones quedan truncadas porque no hay un plan de acción. A veces en las organizaciones, como se dice, hay más generales que soldados. Y el problema es que quien hace el plan de acción son los soldados, son las personas que ejecutan. Ese poder de ejecutar es algo que necesitamos en el país. Cuando nosotros hablamos de lo que pasa en el país, de lo que ocurre en el país, por qué no se ejecutan las obras que se tienen que ejecutar, por qué no se cambian las instituciones, por qué no se mejora el Congreso de la República, por qué no se mejoran las decisiones del Poder Ejecutivo, estamos hablando de decisiones que se ejecuten, de líneas de ruta, de plan de acción. Muchos de los fracasos de las empresas y de los gobiernos y de los estados es porque no tenemos una claridad en el plan de acción y porque no medimos cuáles son las reacciones que hay con respecto a ese plan de acción. Una cosa es tener un libro de recetas para la comida y otra cosa es hacerla bien. Yo puedo tener el mejor libro de recetas, pero si no lo ejecuto bien, ese plato seguramente saldrá mal. Igual es desde el punto de vista empresarial. Y es por eso que es importante hacer metas trimestrales, hacer metas mensuales, medir los temas semanales, medir lo más que se pueda medir. Tampoco hay que caer en una medición así de estas enfermizas que no nos dejan actuar. Tampoco la medición debería ser algo que finalmente si nos equivocamos se castigue, porque finalmente eso también implica la inacción. Pero sí es importante medir, porque lo que no se mide no se mejora. Y por eso es que hoy por hoy ninguna organización puede empezar el 2025 sin saber cómo va a cerrar el primer trimestre, cuáles son esos objetivos, cuánto va a vender, cuál es su margen, cuál va a ser su rentabilidad, cuáles van a ser los recursos. Hay muchísimas pequeñas y microempresas que empiezan los años sin tener mediciones, sin saber efectivamente cómo es su plan estratégico y sin saber cómo se va a operar. También eso debería ser llevado al país. El país debería comunicar a la ciudadanía qué cosa va a ser el primer trimestre y medir definitivamente si lo cumplió o no y cuáles fueron los factores por el cual no se cumplió. Sería extraordinario que todos empecemos un año sabiendo que en enero o en febrero o en marzo se van a atacar dos puntos importantes. La inseguridad, se va a atacar la informalidad, se va a atacar. Los planes hay que medirlos, hay que hacerle seguimiento, porque si no, al final lo que ocurre es que estamos hablando ya de varios meses y seguramente varios años que somos un país muy inseguro y sin la inseguridad, que es el pilar fundamental, es muy difícil crecer. Algo que es muy importante que tuvimos y que vamos a tener en este programa, una entrevista con Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía, es que definitivamente necesitamos que todos los elementos actúen, tanto el sector privado como el sector público, para poder tener un mejor país. Se vienen perspectivas importantes para el país. Tenemos una ola importante y en esta entrevista
que tenemos en este programa, vamos a mirar qué poder hacer para sacarle el máximo provecho a este 2025, tanto en el sector empresarial como en la parte pública y del Estado. No nos olvidemos que definitivamente el futuro del país depende de todos. No nos olvidemos que estamos en el mismo barco y no nos olvidemos que todos podemos hacer grande el país.